capítulo 1, siguiendo con nuestra serie sobre la carta a los Efesios. Le damos la bienvenida a todas las visitas que están en medio nuestro en esta mañana. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, aunque solo vamos a predicar sobre los primeros 6 versículos, pero queremos tener la idea completa. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. ¿Estamos listos allá atrás? Y así dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, ante un texto como este, somos tan débiles, somos tan incapaces. Un texto que encierra tantos misterios, pero Padre, dale gracias a tu siervo para exponer lo que se revela en él y humildad para dejarte a ti los misterios. Padre, gracias te damos. Aplica tu palabra con poder en cada vida, en cada corazón esta mañana, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, uno de los muchos problemas de esta generación es la falta de identidad. Muchas empresas se han dedicado a investigar el árbol genealógico, el family tree, como se dice en inglés, para ver de dónde tú vienes. Algunos si quieren saber si tú tienes sangre judía. Eso le interesa a alguna gente, no sé por qué. Pero el problema detrás de todo esto es la falta de identidad. De hecho, muchos cristianos, su pregunta cuando se encuentra con otro cristiano es: ¿de qué denominación tú eres? Como si tu identidad fuera una denominación. Hermano, estamos ante una carta, la carta a los Efesios, que nos habla de nuestra identidad. Nos habla de nuestra posición en Cristo, la de cada creyente sobre la faz de la tierra. No importa en qué denominación esté, no importa
si se convirtió hoy en la mañana o tiene 50 años de creyente, nuestra posición en Cristo. Estos versículos, que lo leemos como versículos, pero que en el griego es una sola frase de 202 palabras. En griego eso era posible, en español eso es casi un delito. Una frase de 202 palabras corridas. Pablo estaba abrumado de alabanza al Señor. Y él escribe del versículo 3 al 14, estos versículos que abarcan el pasado, el presente y el futuro del propósito de Dios para la iglesia, para cada creyente. Por ejemplo, del versículo 3 al 6, él nos habla de la elección, cómo fuimos elegidos. Del 6 al 10, nos habla de la redención presente, y del 11 al 14, de la herencia que esperamos como cristianos. También vemos la Trinidad en este texto. Del 3 al 6 vemos al Padre, del 6 al 12 al Hijo, y del 13 al 14 el Espíritu Santo. Y por si fuera poco, Pablo termina cada sección con una alabanza. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 12, para alabanza de su gloria. El versículo 14, para alabanza de su gloria. Así que es una mezcla de teología y adoración. Porque si su alabanza, escuche bien, si su alabanza, si su adoración solo se limita a que le subieron el salario en la semana, a que tuvo algún acontecimiento positivo, eso lo hace el impío. El que juega lotería cuando se saca el premio, él supuestamente alaba a Dios, según él. Cuando nuestro conocimiento de Dios es superficial, nuestra adoración es superficial. Cuando tenemos un conocimiento de Dios como, bueno, eso se le puede permitir, por ejemplo, a Matthew, que tenga un conocimiento de Dios superficial, porque todavía él no tiene la capacidad intelectual de asimilar ciertos conceptos. Pero que usted se pase la vida en una iglesia y lo único que usted sepa es Juan 3:16. Wow. It's a shame, se dice en inglés. Es una vergüenza. Su adoración va a ser superficial, y es posible que su vida también sea superficial. Porque usted no va a poder decir, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito hasta aquel día. No vamos a poder decirlo. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente a Dios. De hecho, para trabajar esta serie me he auxiliado de maestros como John MacArthur, Sujel Michelén, Miguel Núñez. Y Sujel Michelén dice, estamos en una generación tan rara que cuando decimos bendito sea el Dios y Padre, debemos decir a qué Dios se refiere. Porque escuchamos decir, hay gente que dice que la fuerza vaya contigo. Como que Dios es una fuerza. No, Dios no es una fuerza. Dios es el creador del universo. Dios es el sustentador del universo. Dios es el que sostiene el universo con su palabra. Dios es el que un día te llamará cuenta. Dios es el que se va a presentar aquel día en aquel trono blanco ante el cual tú estarás de pie. Ese es Dios. Es un Dios personal. Dios es una persona. No es una fuerza. Ahora, Pablo comienza hablando de bendición. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito aquí, en griego es eulogeo, de donde viene la palabra elogio. Se usa también en los funerales, una eulogía para
hablar de la bondad del que se murió. Ahora, Dios es el único realmente bueno. De hecho, Romanos 3 dice del 10 en adelante que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron, a unas se hicieron inútiles, sepulcro abierto su garganta. Así que solo hay uno bueno, solo hay uno que merece ser alabado, según la Biblia, y es Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nuestro Dios es alabado por todos sus hijos y aún por su creación. Usted ve los salmos y dice que los árboles baten sus ramas para alabar a Dios. Que los monstruos marinos, iba a decir malignos, no, los monstruos marinos alaban a Dios. De hecho, el salmo que leyó la hermana al comenzar el servicio, vemos cómo Dios alimenta a las bestias del campo, cómo los animales del campo esperan en Él. Yo leí eso y lo había leído muchas veces, pero yo me sentía avergonzado. Porque si los animales del campo esperan en Él, qué difícil se nos hace a nosotros esperar en Dios. Pero los animales del campo, que no tienen un cerebro pensante, ellos esperan en Dios. Ellos saben. Mire, usted no ha visto nunca un banco de gusanos, ¿verdad que no? No, sí. Pues mire, los pajaritos del campo saben que Dios va a proveer gusanos para que ellos se alimenten. Esa es la creación de Dios. Desde Génesis y Apocalipsis, Dios es alabado. En Génesis 14:20, Melquisedec le dice a Abraham: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Apocalipsis 5:13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Él es el bendito. Él es el bendito. Él es el dueño de toda bendición. Por eso dice luego que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendijo. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y usted sabe lo que dice Romanos 8:28, es un texto clásico, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así que Dios hace que toda cosa, buena o mala, sea de bendición para quienes lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que son llamados según su propósito. Ahora, dice que Él nos bendijo. Nosotros, los creyentes, somos el objeto de esa bendición. Por eso la carta comienza en 1:1 diciendo: a los santos y fieles en Cristo. Es una carta dirigida a creyentes que se cree que no solo a la iglesia de Éfeso, sino a todas las iglesias de Asia Menor. Ahora, la diferencia entre la bendición de Dios hacia nosotros y la bendición nuestra hacia Dios es que lo único que nosotros podemos hacer con Dios es bendecirlo con palabras. Nosotros le bendecimos con palabras cuando aclamamos las virtudes, como dice Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora, cuando Dios nos bendice es diferente.
Nosotros le bendecimos con palabras. Él nos bendice con hechos. Nosotros no tenemos nada que darle a Él. Lo único que podemos hacer es adorarle con palabras, hablar bien de Él, porque nosotros mismos no tenemos nada bueno que darle. Y usted dirá, pero yo le sirvo a Dios. Bueno, tú y yo podemos servirle a Dios por un puro acto de gracia y misericordia, no porque haya nada bueno en nosotros. En el Salmo 50, el Señor le dice al salmista Asaf, si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así que Dios no está esperando nada de nosotros, no necesita nada. Él está bien, Él está realizado. Él siempre ha estado bien. Amén. Ahora dice que Él nos bendijo en pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Toda bendición espiritual. Ahora, ¿por qué dice nos bendijo en pasado? Bueno, porque cuando Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, junto con esa escogencia vino un paquete de bendición a tu nombre. Ahora, toda bendición espiritual, ¿qué significa? Eso no solo se refiere a lo que bendice nuestras almas, eso se refiere al origen divino de toda bendición. Toda bendición tiene que ver con la fuente. La bendición viene de Dios. No tiene que ver meramente con el alcance, sino con la fuente. La bendición es espiritual porque lo espiritual gobierna sobre lo material. Porque Dios gobierna y dice que Él ya nos bendijo. Hermano, eso no se trata con que tú te sientas bendecido. Sí, porque hay muchos hermanitos que son sensuales, que ay, yo no me siento, yo no siento. Hermano, hoy yo no sentía levantarme de la cama. Fue horrible levantarme. Es más, la semana entera fue horrible. Pero el Espíritu Santo está en mí, que es mayor que mis sentimientos. Y yo sé que Dios nos bendijo. La Biblia dice que fuimos bendecidos. Segunda de Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, nos han sido dadas. Que no se trata de que tú lo sientas. Lo primero que tienes que llegar a tu mente y saberlo, que como creyente ya has sido bendecido, que tu bendición está establecida, que es tuya. Y como dicen en el campo, la hierba que para un burro no hay vaca que se la coma. Esa bendición es tuya. Es tuya, ya es tuya. Ahora, dice que esa bendición procede de los lugares celestiales. Esa es la ubicación. Hermano, esto es una carta de muchos misterios, pero permita que Dios sea Dios. La parte misteriosa de la Biblia hay que dejárselas a Dios. Dice Deuteronomio 29 que lo que nos ha sido revelado nos pertenece a nosotros y lo que no ha sido revelado le pertenece ¿a quién? A Dios. Así que lugares celestiales no se refiere únicamente al cielo. Los lugares celestiales abarcan toda la extensión del reino sobrenatural de Dios, su dominio completo y el alcance pleno de su operación divina. Así que cuando hablamos de lugares celestiales, lo que Pablo quiere decir es, donde quiera que gobierna Dios, tú has sido bendecido. Yo le pregunto a usted, ¿dónde no gobierna Dios? Él gobierna. Sabemos que los cristianos tenemos doble nacionalidad. Somos ciudadanos de algún país, pero a la vez somos ciudadanos del cielo.
Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el agente de la bendición? Jesucristo. Dice, según nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Fuimos bendecidos en Cristo. De hecho, en este texto del 3 al 14 aparece como 10 veces la frase en Cristo o en Él. Fuimos bendecidos en Cristo. Al confiar en Él como Señor y Salvador, somos colocados en una unión maravillosa con Cristo. Así que ser cristiano no es pertenecer a una denominación. Ser cristiano no es meramente ser miembro de una iglesia. Ser cristiano no es, oh, yo voy los domingos a la iglesia. Dice Primera de Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos unidos a Cristo. Yo no puedo explicar eso, yo no entiendo ni papa de lo que eso significa. Pero yo soy un espíritu con Cristo. Usted está unido a Cristo. Yo no voy a pararme a explicar lo que la Biblia no explica. La Biblia sí dice que si has creído en Cristo, has venido en Él el arrepentimiento y fe, tú eres un espíritu con Cristo. Romanos 15:17 dice, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Tú fuiste recibido en Cristo, tú eres un espíritu con Cristo, tú eres de Él, le perteneces a Él. John MacArthur dice, las riquezas de Cristo son nuestras riquezas, sus recursos son nuestros recursos, su justicia es nuestra justicia, su poder es nuestro poder, su posición es nuestra posición. Donde Él está, nosotros estamos. Su privilegio es nuestro privilegio. Lo que Él es, nosotros somos. Su posesión es nuestra posesión. Lo que Él tiene, nosotros tenemos. Su práctica es nuestra práctica. Lo que Él hace, nosotros hacemos. Somos esas cosas, tenemos esas cosas y hacemos esas cosas por la gracia de Dios, la cual nunca falla en obrar su voluntad en aquellos que confían en Él. Cierro la cita. Somos de Cristo, estamos en Cristo. Colosenses dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Hubo un pastor americano, no recuerdo su nombre, que él dijo, quiso explicar lo que significa estar en Cristo. Y él dijo, estar en Cristo es como cuando te llega una carta por correo. Tú eres la carta, Cristo es el sobre. Para que se pierda la carta, tiene que perderse el sobre. ¿Usted entiende eso? O sea que para que un verdadero cristiano se pierda, tendría que perderse Cristo. Yo no sé si usted entiende eso. Eso yo lo entiendo. Eso está sencillo, ¿verdad? Así que estamos en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad? Estamos en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Estamos en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Perdón, estamos en Cristo. ¿Cuál es nuestra posesión? Tenemos a Cristo y Cristo nos tiene a nosotros. Todo se trata de Cristo, no se trata de ti. Se trata de que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se trata de Él. No se trata de ti. Él no anduvo buscando. Él no anda buscando celebridades para adornar su iglesia. Usted ve hoy la gente, los cantantes. Ellos cantan toda la basura pervertida del mundo y supuestamente se convierten.
cantan una canción y mencionan a Cristo un par de veces y ya todo el mundo dice que son cristianos, pero vuelven a cantar la misma basura. No están en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, la segunda parte del texto de hoy va del 4 al 6. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y si lo que acabo de decir es un poco profundo, esto es mucho más. Él nos escogió. Esto nos habla de la parte pasada, de la eternidad pasada. No estoy hablando de los tiempos de tu abuelo, de la eternidad pasada, del plan eterno de Dios para formar su iglesia. La iglesia es llamada por diversos títulos en la Biblia: familia de Dios, casa de Dios, congregación, columna evaluante de la verdad. Pero Efesios nos habla de la iglesia como un cuerpo. Para Efesios, la iglesia es un cuerpo. ¿Cuál fue el método de elección? Bueno, dice que fuimos escogidos por Dios. Él nos escogió. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara el mundo, antes que de la caída del hombre, antes de la creación de todo, dice la Biblia, dice Efesios 1:4, que Él nos escogió. Yo no entiendo mucho eso, pero eso lo dice la Biblia. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Está sencillo leerlo, ¿verdad? Ok. Ahora, es cierto que el hombre es responsable de arrepentirse y creer. Eso es cierto. Y me voy a ir bien despacio porque aquí hay dos doctrinas que pareciera que están peleando una con otra y no están peleando. Mire lo que dice Efesios 2:8. Pablo va a decir luego, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y usted dirá, tú viste que hay que creer. Pero ¿qué dice después? Que esa fe no es tuya, es un regalo de Dios. Tienes que creer, pero la fe te la da Dios. Ahora, ¿qué dice segundo de Timoteo 2:26, 24 al 26, hablando del siervo del Señor? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta. ¿Está viendo? Por si quizás Dios le conceda que se arrepienta y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. O sea que tanto el arrepentimiento como la fe son regalos de Dios a quien él quiere. Dios es soberano. ¿Usted sabe lo que significa ser soberano? Que él hace lo que él quiera y que nadie le puede llamar a cuenta. Dios es soberano en la salvación. Él escogió cada creyente antes de que el universo existiera. Pero también él llama a los perdidos a creer. Y usted dirá, pero ¿cómo yo ubico, cómo yo sé cuándo termina la soberanía de Dios y cuándo comienza la responsabilidad del hombre? Yo no sé. Descifrar ese enigma le corresponde a Dios. Deje que Dios sea Dios. Hay cosas que le pertenecen a Él. La parte que menos le gusta al ser humano de Dios es que Él es Dios. Nos gusta que Él nos bendiga, ¿verdad que sí? Amén. Que Él nos sane, que Él nos proteja, nos gusta, que Él todos los días nos dé vida para seguir viviendo nuestras vidas y nuestra agenda. Lo que no nos gusta. ¿Sabe cómo comenzó Juan el Bautista y el Señor Jesús también su ministerio diciendo dos palabras? Arrepentíos y creed. Esa parte no nos gusta. No nos gusta cuando Dios quiere ser Señor.
Nos gustan sus bendiciones, su cuidado, su protección. Nos gusta su provisión. Nos gusta que Él nos añoñe, nos apapache, nos trate bien, pero no nos gusta que Él sea nuestro Señor. Juan 6:37 nos habla de estas dos doctrinas. Mire lo que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, eso es el Señor Jesús. Pero luego dice, y el que a mí viene, o sea, tú tienes que venir. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, pero y al que a mí viene no le echo fuera. Y luego en el 44, él recalca esta verdad y él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que fuimos escogidos por Dios y sabemos que hay una fuerte tensión entre la doctrina de la soberanía de Dios y la doctrina de la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, el hombre es responsable. No somos llamados a entender dónde comienza una y termina la otra. Nuestra responsabilidad es creer. Tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador. Tu responsabilidad no es entender, tu responsabilidad es creer. Ven a Cristo. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo Él nos escogió? Bueno, dice que antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que en el plan de Dios, Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Y en ese mismo plan, Él escogió personas para formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿con qué propósito nos escogió? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Y usted dirá, bueno, pero Él me escogió para ser santo y sin mancha y yo no estoy mostrando eso. Bueno, Él nos escogió para eso. Pero debemos entender que la primera santidad a la que Él nos llama es una santidad posicional. Recuerde, el libro de Efesios nos habla de posición. ¿En qué posición estamos en Cristo? Bueno, estamos en Cristo. Y Él nos ha separado para Él. Ahora, ¿en qué consiste esto? En que al escogernos para ser santos, Él nos imputó la justicia perfecta de Cristo. Eso es lo que le llaman la imputación, la doctrina de la imputación. Tú no eres salvo solamente por la muerte de Cristo, tú eres salvo por la vida de Cristo. Las dos cosas. Tú eres salvo porque él murió la muerte que tú debías morir por tu pecado, pero también eres salvo porque Él vivió la vida que tú deberías vivir. ¿Y qué es lo que pasa en la justificación? Que Él nos declara inocentes, más inocentes que Sofía, inocentes en el tribunal de Cristo. Sí, porque ya ella se revolvió ahí, ya hay que predicarle. Él nos declara inocentes porque estamos en Cristo. Ahora, el otro aspecto de la santidad, porque oiga lo que dice, santos y sin mancha. ¿En qué consiste la madurez cristiana? En ir estrechando ese gap, esa brecha entre la santidad posicional y la santidad práctica. Que haya coherencia en nuestras vidas. O que cada día yo me parezca a aquel que Él llamó. Yo me parezca más a Cristo, porque estoy en Cristo. En eso significa la madurez cristiana. Que cada día, aunque sea poquito a poco, vayamos creciendo en santidad. Ahora, ¿por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué Él escogió hombres y mujeres para formar el cuerpo de Cristo? Bueno, dice que fue en amor. Él lo hizo porque nos amó. Él nos amó
con amor eterno, le dijo a Jeremías. Él nos amó. El propósito de la salvación es que Él nos amó. No fue por un capricho, no fue porque Él sabía que tú ibas a ser un hombre o una mujer muy servicial o muy preparada. No. Mira lo que dice, Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió por un afecto puro, por un amor puro. ¿Cuál fue el resultado de esa escogencia? Bueno, para ser adoptados. Él no solo nos salvó, sino que nos adoptó como hijos. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero ¿qué dice el 12? Más a todos los que les recibieron, ¿cuáles fueron esos? Los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice quiénes son, los cuales no son engendrados de sangre, no fue por herencia, no son engendrados de sangre. Nadie hereda la salvación de nadie. Los judíos no heredan la salvación porque son judíos. Los hijos de los cristianos no heredan la salvación porque son hijos de cristianos. Dice, los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre. Y luego dice, ni de voluntad de carne. No fue porque hiciste una oración un día. Cualquiera hace una oración. Y como salen los televangelistas en televisión, que ellos dicen, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, creo en ti. Te recibo de todo corazón. Amén. Si tú hiciste esa oración, tú ahora eres nacido de nuevo, eres hijo de Dios. De verdad. De verdad, hermano. Ahí lo dice. Son engendrados no por voluntad de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, no es tu voluntad. Ven al Señor de todo corazón, ríndete a Él de todo corazón y clama a Él por misericordia y Él te oirá, porque Él se goza en tener misericordia. La Biblia dice que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación le pertenece a Dios de principio a fin. Él te salva y Él te guarda. Si la salvación dependiera de ti, tú no vas más que para el infierno. La salvación depende de Dios, única y exclusivamente de Dios. Así que Dios no simplemente nos escogió para salvación, sino que también nos adoptó como hijos suyos. Y recuerde que Pablo está escribiendo esto en el primer siglo. En el primer siglo no se adoptaban niños pequeños, se adoptaban adultos. Cuando un padre, y lo que voy a decir va a sonar fuerte, pero cuando un padre no podía tener un niño, lo mataba y la ley no los perseguía. Esas eran las leyes del primer siglo en todo el imperio romano. Ahora, si alguien muy importante veía cualidades en un joven de que podía continuar su estirpe, su linaje, entonces lo adoptaba y lo preparaba y le daba y lo ponía en su testamento y todos los bienes de él eran de esa persona, pero eran adultos. El Señor nos adoptó y no porque vio algo bueno en nosotros. Aquí se diferencia este asunto. Él no vio nada bueno en nosotros. De hecho, Él no ve nada bueno en nosotros ahora tampoco. Pero Él nos ve como en Cristo. Él ve a Cristo. Nosotros somos un espíritu con Cristo. Como dice aquel viejo himno, cuando Dios la sangre ve, Él ve la sangre de Cristo que limpió nuestros pecados, que limpió nuestra conciencia de toda obra muerta de pecado. Ahora, ¿cuál es la meta? Y con esto voy aterrizando. ¿Cuál fue la meta? ¿Cuál es la meta de la escogencia? ¿Cuál es la meta de la salvación? Oh, la meta para llenar la iglesia. No, no, la meta es su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. De hecho, de toda la creación, de todo el universo, los únicos que no glorifican a Dios
Son los ángeles caídos y los hombres caídos. El sol glorifica a Dios. Usted nunca ha visto el sol negarse a salir, desobedecer a su creador, el sol, la luna, las estrellas, los árboles. Usted nunca ha visto un árbol de aguacate parir mango. La creación de Dios toda glorifica a Dios, a excepción de los ángeles caídos y los hombres caídos. Dios hizo todo y hace todo para su gloria. Todo. De hecho, ¿en qué consistirá el fin? En que Dios va a quemar todo lo que no le glorifique a Él. En breves palabras, ¿en qué consistirá el fin del universo? En que Dios destruirá todo lo que no le traiga a Él gloria. Como dijo San Agustín, fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para Él. Y Pablo termina diciendo, para la alabanza de la gloria de su gracia, versículo 6, parte A. Alabanza, me gusta como lo dice Sujel Michelén. Alabanza es el reconocimiento en adoración de la excelencia divina manifestada en favor de los indignos. Alabanza de la gloria de su gracia. Para el reconocimiento en adoración de la excelencia de Cristo manifestada en favor de nosotros los pecadores. Él escogió la iglesia para que nosotros le adoremos, reconociendo la excelencia de Él, que Él manifestó a favor de pecadores miserables como nosotros. Esa es la finalidad del hecho de que Dios te escogió. Él te escogió para que reconozca en adoración sus excelencias, sus bellezas, su grandeza, que Él ha manifestado en favor de nosotros, que no merecíamos más que el infierno y que la muerte. Oh hermano, hermana, que el Señor nos ayude a entender por lo menos un poco lo que significa ser escogidos por Dios, ser escogidos para ser santos y sin mancha, ser escogidos para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor.